que pueden verla, pueden, ¿no?, seguir la clase en YouTube en todo caso, ¿no? Entonces, hoy comenzamos con dos temas, uno de ellos abordado por un filósofo postcolonialista, que es con el cual nosotros vamos a comenzar, que es Enrique Dussel. La mirada que él le da, digamos, al tema del día de hoy es una mirada desde la filosofía. Obviamente habrá que respetar su perspectiva, pero hay aspectos de ese texto que ustedes lo pueden conseguir en la web que resultan interesantes, ¿no? Entonces ahora les presento ese texto, bueno, que está tematizado, digamos, en este PowerPoint. Eh, Él escribe algo como descubrimiento, conquista y colonización, que son como, él dice, son figuras históricas, ¿no? Es así como él las llama, como él las presenta, no es tan así, dado que estos procesos van a depender, digamos, de los espacios que uno analice, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en el concepto de conquista, y en el caso del Perú, ya en 1532, una vez ya capturado Atahualpa y después asesinado por Francisco Pizarro, podemos decir que las bases de la conquista en el caso peruano ya están allí asentadas, ¿no? Digo, en los Andes meridionales, al menos en lo que se refiere a la parte o al área central, ¿no? Esa área que está relacionada con el dominio incaico. En el caso del Perú, perdón, en el caso de México, mucho antes, en 1520, ya se pueden observar la presencia en diferentes instancias, en diferentes etapas de Hernán Cortés, que termina, en este caso, eh, también capturando a Moctezuma, utilizando a su favor, ¿no?, las rencillas políticas existentes en lo que es el interior del imperio azteca. Obviamente, mucho tiene que ver el tema de las epidemias, que avanzan más rápido que las propias huestes conquistadoras. Entonces hay como una diversidad de factores que terminan contribuyendo con la rápida conquista de estos imperios. No hablo del imperio azteca como del imperio inca. Sin embargo, la conquista sigue abierta, ¿no?, hacia otros territorios. Estoy pensando como algo más próximo a nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en los valles calchaquíes, ¿no? Estos valles calchaquíes, por ejemplo, han sido recién dominados políticamente, o si ustedes quieren ser más crudos, conquistados, digamos, por parte de los españoles, eh, recién en 1667, a través de un proceso de décadas de entradas, entradas militares, digo, de parte de los gobernadores, en aquel momento de la gobernación del Tucumán, y en este caso en 1667, Mercado y Villacorta es el que logra la dominación efectiva de las poblaciones en los valles calchaquíes, con diferentes tipos de políticas, ¿no? La desterritorialización, por ejemplo, es decir, el envío de, de grupos étnicos hacia otros lugares, ¿no?, por razones estratégicas. Digo, por ejemplo, hacia Quilmes, ¿no?, en la zona de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Obviamente también, bueno, políticas tales como la venta, la comercialización de mujeres y de niños para que cumplieran tareas domésticas en las ciudades, en las cuales, bueno, muchos de los vecinos notables se ven beneficiados con el acceso a este tipo de mano de obra gratuita. Es decir, si uno piensa que, digo, bueno, y en el caso ahí resulta también interesante, en el caso de fronteras como pienso la del norte de México, por ejemplo, donde se ha desarrollado en su oportunidad lo que se llama la cultura del desierto, allí la conquista de esos grupos, como los yaquis, por ejemplo, recién se dio en el siglo XIX, finales del siglo XIX,
Y en el caso nuestro patagónico, o en el caso de bueno, del sur, digamos, de Chile, de la Araucanía, por ejemplo, también finales del siglo XIX, al igual que nuestra región del Chaco, ¿no? Uno puede decir, esas zonas fueron formalmente, digamos, conquistadas, pero ya no por el Estado, en este caso colonial, sino por un Estado de carácter republicano, con otros objetivos, con otras proyecciones, digamos, en términos territoriales, ¿no? Entonces, si pensar que la conquista en principio tiene ¿no? un punto límite, esto es 1532, en el caso del Perú no es muy acertado. Sin embargo, bueno, sirve a los efectos de la reflexión, ¿no? Al igual que el tema de la colonización, etc. Entonces, aquí me falta una de las figuras históricas que él trata, que es el tema de la invención de América, ¿no? Entonces, son cuatro las figuras históricas. La invención de América, un concepto ya trabajado por O'Gorman allá por finales de la década del 50, y bueno, descubrimiento, conquista y colonización. Entonces, eh, pasemos a ver, ahí está, ¿no? Ahí distingue los cuatro conceptos, el de invención de América, el de descubrimiento, conquista y colonización. Él dice, estas son, como ya les mencioné anteriormente, figuras históricas que para él, para Dussel, tienen contenidos históricos, espaciales y diacrónicos distintos, y mirado desde la filosofía, dice, son diferentes experiencias existenciales que merecen ser analizadas por separado, ¿no? Es bien interesante la caracterización de cada una de estas figuras históricas. Algunas son como mucho más estéticas, más contemplativas, y hay otras figuras históricas, como el caso de la conquista, y eso lo vamos a ver enseguida, tienen como un carácter más violento, ¿no? Porque el carácter más violento porque lleva la dominación de uno sobre otro, ¿no? En particular. Entonces, me parece como interesante los aspectos que él trae a colación acá. Entonces, partiendo acá les voy a leer a ver, volvamos acá, que lo voy a achicar. Este es de Edmundo O'Gorman, es un pedazo de texto que dice lo siguiente, ¿no? En el sistema del universo e imagen del mundo que acabamos de esbozar, no hay ningún ente que tenga el ser de América, nada dotado de ese peculiar sentido o significación. Lo que hay que señalar en este sentido es cuál era la concepción geográfica del mundo hasta antes de que los europeos tomaran contacto con el mundo americano. Es decir, cómo se concebían, por ejemplo, los mapas, ¿no? Y ahí más adelante les voy adelantando, digamos, era la Europa que se conocía en aquel momento, valga la introducción, es una Europa que está entrando, una Europa de carácter ancestral, digamos, se quiere, que va cambiando sus mentalidades en relación al vínculo entre hombre y naturaleza y hombre y Dios, por ejemplo. Hay un territorio como el africano que solamente se lo conoce en su parte norte, ya saben ustedes de su influencia de lo que se refiere al tema de la civilización musulmana, por ejemplo, y los vínculos que ha tenido Europa, por ejemplo, con el oro del Sudán, por ejemplo, y obviamente a través de diferentes tipos de circuitos mercantiles. Estoy pensando en la ruta de la seda, la ruta del Golfo Pérsico o la del Mar Rojo, por ejemplo, que han permitido un vínculo comercial entre Europa y, en este caso, Asia, ¿no? Eh, He visto películas y ustedes tienen conocimiento sobre las rutas comerciales transitadas por Marco Polo, por ejemplo, en el periodo, en el medioevo, ¿no? Entonces son aspectos que nos permiten señalar, en principio, que el mundo conocido en aquel momento, mejor dicho, que en el mundo conocido en aquel momento, no había nada parecido a lo que después, a través de las incursiones de Colón y de otros exploradores,
se conoce con el nombre de América. Entonces, obviamente, ustedes tendrán que pensar que hay todo un cambio en el esquema de las mentalidades respecto a una nueva cultura, respecto a las transformaciones que se van dando en términos de organización del espacio, como lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, siguiendo con esto, él dice, real, verdadera y literalmente América como tal no existe, a pesar de que exista la masa de tierras no sumergida, la cual, andando el tiempo, acabará por concedérsele ese sentido, ese ser. Colón pues vive y actúa en el ámbito de un mundo en que América, imprevista e imprevisible, era en todo caso mera posibilidad futura, pero de la cual ni él ni nadie tenía idea ni podía tenerla, ¿no? El proyecto que Colón sometió a los reyes de España no se refiere pues a América, ni tampoco, como iremos viendo, sus 4 famosos viajes, ¿no? Pero si esto es así, no incurramos ahora que estamos a punto de lanzarnos con Colón en su gran aventura, en el equívoco de suponer, como es habitual, que aunque él lo ignoraba, en realidad cruzó el océano en pos de América y de que fueron sus playas donde en realidad llegó y donde tanto se afanó y padeció. Los viajes de Colón no fueron, no podían ser viajes a América, porque la interpretación del pasado no tiene, no puede tener, como las leyes justas, efectos retroactivos, ¿no? Recuerden ustedes que estas proyecciones, o las de los viajes, estoy hablando, ¿no? De Cristóbal Colón, no tienen más propósito que, en virtud de los cambios de la concepción del mundo, si es plana o si es redonda, la idea de Colón era llegar al oriente por el occidente, ¿no? En ningún momento, es más, digamos, se dice que Colón muere pensando de que estos territorios pertenecían, digamos, precisamente al oriente. En ningún momento se percata que esos territorios son o corresponden a un nuevo continente, ¿no? Recién, lo veremos un poquito más adelante, recién con las exploraciones dadas por Américo Vespucio, se logra establecer de que territorios ni siquiera eran islas, sino que eran un nuevo continente, ¿no? Entonces, este dato es como bien interesante. Entonces, y obviamente, ¿no? Pensar que Colón se proyectó hacia el occidente en pos de América o de explorar un nuevo continente es totalmente errado, ¿no? Es más, cuando leamos sobre en la próxima semana sobre el texto de Amodio que nos plantea sobre la fase de construcción de la alteridad, observaremos que una de las primeras fases, que es la denominada fase edénica, tiene que ver con esta confusión de parte de Colón de haber llegado a las Indias y de la denominación de indios, ¿no? En este caso, un concepto que luego va a significar va a ser va a constituir una categoría supraétnica, según Bonfil Batalla, en este caso, pero que tiene como pretensión homogeneizar, ¿no? a la población americana bajo una categoría de carácter económica tributaria. Entonces, volviendo al tema del texto, dice, a diametral diferencia, pues, de la actitud que adoptaban nuestros historiadores, que parten con una América a la vista, ya plenamente hecha, plenamente constituida, nosotros vamos a partir de un vacío, de un todavía no existe América, ¿no? Compenetrados de esta idea y del sentimiento de misterio que acompaña el principio de toda aventura verdaderamente original y creadora, no se dice, pasemos a examinar en primer lugar el proyecto de Colón. Bueno, este ha sido un escrito de finales de la década del 50, cuyo título del libro ya es muy sugerente, se llama La invención de América. Entonces, otro de los, entonces para sintetizar esa primera parte, la de la invención, es que, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Que ha llevado precisamente a la invención de un nuevo territorio con sus culturas, con sus trayectorias sociohistóricas totalmente distintas a las del mundo europeo, y bueno, en donde hay que en principio aplicar categorías mentales que son conocidas en el mundo europeo,
y en un contexto territorial y cultural totalmente distinto, ¿no? Entonces, Europa se enfrenta, se confronta a un mundo totalmente nuevo, ¿no? Al cual hay que explorar, al cual hay que conocer, al cual habrá que dominarlo, digamos, ¿no? En este caso. La otra figura histórica que analiza Dussel es la palabra descubrimiento, ¿no? Él dice, llamo descubrimiento como una figura posterior a la iniciación, ¿no? Y ahí dice, a la experiencia, dice, también estética y contemplativa, a la aventura explorativa y hasta científica del conocer lo nuevo, que a partir de una experiencia resistente y terca, exige romper con la representación del mundo europeo como una de las tres partes de la Tierra, ¿no? Pienso que cuando hablamos sobre esto de estético y contemplativo o esta aventura explorativa, quienes han jugado un papel muy importante en lo que se refiere a su quehacer eh, etnográfico han sido, etnológico, perdón, han sido principalmente los cronistas, ¿no? De los primeros tiempos, cronistas que uno llama del descubrimiento particularmente, y que son ellos los que van relevando importante información, digamos, sobre ese mundo o sobre ese nuevo mundo, ¿no? Ustedes saben muy bien que a partir de las crónicas, obviamente sesgadas, ¿no? Por una mirada, en principio, eurocéntrica, sesgada también por cierto sexismo, digamos, se quiere, se van recolectando información que luego van a ser como fundamentales para la construcción de una alteridad que por ese momento era totalmente desconocida y que va a servir a los fines de la justificación en la medida en que se contrapone esta idea de lo bárbaro, de lo salvaje, digamos, en este caso de lo pagano, podemos decir desde el punto de vista religioso, frente a un concepto de civilización que tiene otro tipo de características, digo, una civilización de carácter occidental, muy católica en principio, y que en términos culturales obviamente era totalmente diferente. Entonces, volviendo al tema de los, en este caso, de los cronistas, juegan un papel importantísimo, digamos, en este aspecto del descubrimiento, ¿no? Y que van a permitir romper con ese esquema geográfico y cultural de ese mundo conocido hasta ese momento. Al descubrir una cuarta parte, dice Dussel, desde la cuarta península asiática, se produce acá, bien interesante, una autointerpretación diferente de la misma Europa, ¿no? Recuerdan ustedes que habría que pensar eh, las características económicas, políticas y culturales de la Europa antes del contacto, en este caso, con el mundo americano. Recuerden ustedes que Europa estaba saliendo de un proceso que uno llama, que se llamaba el famoso oscurantismo medieval, o estaba saliendo de lo que es la Edad Media, digamos, en principio, entrando en un proceso de transición desde lo que es la crisis del siglo XIV hacia lo que uno conoce como la modernidad, que es un aspecto que más adelante también se analizará. Recuerdan ustedes que en ese proceso bueno, políticos y económicos que uno llama de la edad medieval, se produjeron, por ejemplo, en el siglo XI, esas famosas cruzadas, las Santas Cruzadas, en pos de conquistar o de recuperar para la Iglesia Católica, por ejemplo, todo lo que es el territorio de Jerusalén, ¿no? En este caso, bueno, ahora ustedes verán en las noticias los bombardeos y todo lo demás, pero allí donde se habla sobre el Muro de los Lamentos, bueno, todo ese territorio en realidad durante el medioevo se había constituido en el centro del universo cristiano, ¿no? Es decir, lo occidental, lo medieval, mientras estaba sumergido, digamos, se quiere, en un oscurantismo,
En el caso del Oriente, obviamente está atravesado por todo un esplendor civilizatorio, ¿no? Más cuando uno está hablando particularmente de los musulmanes, ¿no? En este caso. Entonces, volviendo a este tema de acá, la Europa, uno dice, profesor, entonces, ¿por qué se autointerpreta, no? Entonces la frase está como abajo, dice, la Europa provinciana y renacentista, recuerdan ustedes que cuando hablamos del medioevo hablamos de territorios fragmentados políticamente, no hay, también podríamos decir ahí, eh, en principio, un único monarca, sino están los denominados señores feudales, que ejercen dominación sobre una servidumbre, que es la que produce la tierra precisamente. Desde el punto de vista del comercio, siempre Europa trató de mantener una balanza comercial favorable en relación a los intercambios a larga distancia que existían con el mundo asiático, pero principalmente si uno mira estos intercambios a larga distancia eran de productos de lujo que beneficiaban a un sector en particular, y en el medioevo no existía, digamos, un comercio que uno pueda caracterizar como masivo, ¿no? De masas. Eh, Después, con la crisis del medioevo, se van a ir dando las bases de lo que uno va a entender como una economía de mercado, esto dentro de lo que es el sistema de la economía mundo capitalista, que es un aspecto también que debemos de ver. Entonces, eh, tenemos entonces que la Europa estaba lejos de una, podemos decir, de un auge, de un auge civilizatorio, todo lo contrario, pero sí hay como procesos que son interesantes mencionar, por ejemplo, el tema del cambio de mentalidades que se dan en ciudades, en ciudades italianas, por ejemplo. Estoy pensando en Florencia, el tema del Renacimiento, del impacto del humanismo, por ejemplo, que son como importantes en lo que se refiere al cambio de la mentalidad, ¿no? Alguien de repente pregunta, profesor, ¿y qué onda con el Renacimiento? El Renacimiento, lo veíamos en secundaria, es el renacer de las artes greco-latinas, pero implica retomar muchos aspectos, digamos, ¿no? De las artes grecolatinas, entre ellos la filosofía, por ejemplo, y volver a retomar a Aristóteles, que va a ser muy importante en el periodo colonial, y que va a fundamentar y va a ser fundamento, marco teórico de debates, ¿no? Estoy pensando en los debates de Bartolomé de las Casas versus el aristotélico, en este caso Ginés de Sepúlveda, por ejemplo. Entonces, el Renacimiento también, fíjense en ustedes, va a implicar el Renacimiento y el humanismo en todo caso, ¿no? Va a implicar toda una corriente de pensamiento que centra su mirada particularmente en el intelecto humano, ¿no? Cambiando esa concepción o esa visión teocéntrica que existía en el medioevo a una visión más antropocéntrica. Recuerden ustedes que en ese mundo del Renacimiento aparece la imprenta, bueno, la influencia de Copérnico y Galileo Galilei, por ejemplo, en lo que se refiere a el cambio de mirada, en donde el mundo deja de ser el centro del universo para formar parte de un sistema solar, por ejemplo. Estoy pensando también en muchos aspectos que desde el punto de vista técnico se van produciendo en esa época, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, las disecciones, hay un interés por la exploración del cuerpo humano, pero también avances en la metalurgia, el aprovechamiento de la pólvora, es decir, hay una serie de cambios ahí que van a motivar realmente una serie de transformaciones muy significativas, ¿no? Pero la idea de la autointerpretación tiene que ver con el hecho de que Europa comienza a través de procesos de construcción de alteridad a observarse a sí misma, obviamente es un ejercicio intelectual, y se autodescubre, lo diré un poquito más adelante, como superior, fíjense, en términos raciales
y en términos culturales, ¿no? Muy bien esto lo señala Amodio, el tema de la distinción entre hombres vestidos, hombres desnudos, por ejemplo, con noción de propiedad privada, sin noción de propiedad privada, para en el caso de los grupos étnicos del Caribe, sin religión, para el caso de los occidentales, con religión. Entonces, hay una autointerpretación que permite, en todo sentido, ya lo veremos, a Europa ubicarse de manera distinta a la que estaba ubicada en términos geográficos y en términos inclusive de producción científica en relación a lo que es el mundo oriental. Entonces, de lo que estamos hablando ahora, en todo caso, para terminar con este pedacito, es que esta idea de la autointerpretación nos lleva a pensar de que estamos iniciando un proceso llevará a que la Europa ¿no? se modernice en muchos sentidos, ¿no? Que después, bueno, analizaremos qué se entiende por modernidad, que me parece también un detalle interesante. En introducción a la cosmografía se dice que, fíjense, tradicionalmente el orbe, es decir, la isla de la Tierra en que se alojaba el mundo, se ha venido dividiendo en tres partes, las que yo ya les dije, Europa, Asia y África, y que en vista de recientes exploraciones se ha aparecido una cuarta parte, que como fue concebida por Vespucio, no se parece que exista ningún motivo justo que impida que se la denomine Tierra de Américo. O mejor aún, América, porque Europa y Asia tienen nombre femenino, entonces había que darle, ¿no? ese carácter. Se aclara que esa cuarta parte es una isla, ¿no? A diferencia de otras tres partes que son continentes, es decir, tierras no separadas por el mar, sino vecinas y continuas, ¿no? Ahí está la concepción del espacio construido en ese momento. Obviamente ustedes observarán que todavía hay territorios que no han sido, por el momento, digamos, se quiere, ni siquiera explorados, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la Oceanía, digamos, se quiere, ¿no? Entonces, hay un mundo ahí totalmente restringido y que se va a ir ampliando a medida que se vayan proyectando las diferentes, en este caso, exploración por portugueses, por ejemplo, ¿no? Digo. Entonces, veamos un ratito a ver. Ahí está. Entonces, ese era el mundo que se conocía hasta ese momento. Espérenme un ratito a ver si les compartir otra cosa como para que veamos. Muy bien. Entonces, ahí está el mapa, chicos. Chicos. No veo ningún mapa. Todavía no veo nada. No, todavía no se cargó nada. Ahí, no se cargó nada. Ya se ve algo. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué se ve? ¿Qué Sí. se ve? Google Earth. El mundo. Ok, ahí está. Tierra. Entonces, buenísimo. Esperemos un ratito. Bien, entonces, ese conocido desde ese momento que en el otro, en la sección point, ese ¿no? La Europa, ahí está mi mano, la Europa, ¿no? Ahí está. Es Europa que está atravesando, ya le dije, por un proceso de transición hacia lo que es la modernidad, también podemos hacer una distinción entre lo que es la Europa occidental de la Europa oriental. Respecto a la Europa oriental, por ejemplo, atraviesa en ese contexto del siglo XV y XVI por un proceso de refeudalización, mientras que esta Europa está saliendo del feudalismo y va a atravesar un proceso político bien intenso
que va a ser un proceso de centralización del poder político concentrado en manos, en este caso, de los monarcas, ¿no? Es ese proceso que nosotros vamos a ver particularmente en el caso de la España, en efecto, estaba dividida en diferentes reinos, ¿no? El reino de Castilla, por ejemplo, todo está en mi mano, el reino de Aragón, por ejemplo, el de Nueva Granada, ¿no? Y obviamente el reino como el de Portugal. Pero el territorio conocido en este momento, además, tiene que ver con el norte, este de acá, con el norte del África, un conocimiento sobre qué es este sector de acá del oriente asiático, podemos decir así. Recuerden ustedes que las rutas comerciales, en primer lugar, eran posibles gracias al control geopolítico de Venecia y de Génova, acá, quienes eran los comerciantes que permitían el desarrollo de rutas mercantiles, a través de la ruta de la seda, que cruza por acá, a través del Golfo Pérsico, por aquí, o a través del Mar Rojo, por este sector de acá. Y que luego del avance de los otomanos, que toman Constantinopla, en este caso, van a motivar que todo el sector se vea intervenido políticamente y eso hace que se comiencen a pagar aranceles aduaneros que hacen más caros los viajes en principio y poco factible el desarrollo de los mismos, que lo busca particularmente será la búsqueda de caminos alternativos, digamos, ¿no? Quien primero se lanzará hacia esa búsqueda de caminos alternativos de carácter comercial va a ser, obviamente, Portugal, obviamente, ustedes miren el mapa, ¿no? En este caso, hay corrientes oceánicas que tocan precisamente la costa, en este caso de Lisboa, y que va a permitir que las embarcaciones salgan muy rápidamente al océano, y esas son las que van a permitir, digamos, el tema de la exploración de lo que es la costa occidental de África hasta Cabo de Buena Esperanza, y luego las embarcaciones retomarán, digamos, bueno, pasando por Madagascar, en este caso, hasta llegar a lo que es el oriente, ¿no? Entonces ahí tenemos que las primeras exploraciones son precisamente las que se dan por parte de los portugueses. Eso le va a permitir a ellos el control, digamos, si se quiere, a través de un sistema de factorías o de enclaves comerciales, de lo que es este sector del África, ¿no? Desde donde se van a extraer principalmente esclavos, alzamientos, por ejemplo. Pero los portugueses jamás van a generar política de carácter colonizador hacia el interior del África, sino más bien van a ser de intercambios, en este caso de carácter comercial, ¿no? Entonces, todo este sector va a ser controlado, digamos, si se quiere, por los portugueses y también, vamos a ver acá como unas pequeñas islas, Porto, Santiago, y acá hay otras más, ¿no? Estas de acá, estas son castellanas, pero acá en particular son dominadas por los portugueses, y es en donde se van a desarrollar principalmente la producción, en este caso, azucarera, ¿no? Que va a mano, bueno, esta es otra isla portuguesa, que es acá donde se va a desarrollar también el sistema de la producción del azúcar, traída desde la India, y en donde uno puede ver también el desarrollo, digamos, se quiere, del sistema esclavista, ¿no? Va a ser como una especie de un primer laboratorio llevado por los portugueses y que luego se van a dar ya a nivel más, en este caso, continental. Entonces, y la otra posibilidad de clon es siguiendo, es saliendo, no sale de acá de adentro, sino sale del puerto de Palos, también utilizando las corrientes oceánicas que le van a llevar precisamente en contacto con esta isla de acá, con la denominada española, que también, fíjense, es Haití, República Dominicana. Es ahí donde se tiene el contacto con grupos étnicos
más bien horticultores, digamos, se quiere, y en donde actúa también este territorio como una especie de laboratorio para las posteriores, de laboratorio en cuanto a experimentar con instituciones, por ejemplo, en este caso estoy hablando del repartimiento que luego se transforma en encomienda, estoy pensando en la instalación allí de la primera audiencia, pero principalmente de la fundación de la primera ciudad en América, que va a ser Santo Domingo, ¿no? Que es esta que ustedes pueden ver acá, Santo Domingo, a partir de 1504 en adelante, digamos, si quieren, ¿no? Entonces, es ahí donde a manera castellana se va organizando la cuestión urbana, entonces se va diseñando un tipo de sociedad de carácter jerárquica estamental, digamos, ¿no? En principio. Entonces, como ejemplo, entonces, la primera ciudad que uno puede entrar fundada, digamos, en territorio, en este caso, americano. Y obviamente, para terminar esta partecita, luego las exploraciones se dan hacia el territorio actual de Cuba, por ejemplo, de exploraciones que van circundando lo que es de unos inclusive hacen en el territorio de la Florida, la Luisiana, que en algún momento fue territorio español, luego pasó a ser el francés y más tarde los franceses terminan vendiendo territorio a Inglaterra, y acá la exploración está y todo demás, hasta en este caso hacia lo que es Panamá, después termina esta estación de Pueblo, y luego obviamente unas exploraciones que terminan llegando hacia lo que es Panamá, y que va a permitir las exploraciones, y ustedes, hasta lo que es obviamente la zona de Ecuador, de Quito, y que va a terminar con la conquista, en este caso del imperio Inca, ¿no? Entonces, ahí está el tema de ese mapita, que me parecía como muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, volviendo al tema a ver, déjenme abrir esto, del power que estábamos viendo, a ver, el que analizaba Enrique Dussel, bueno, ustedes que hay todo un cambio en lo que se refiere a a ver si lo encuentro acá, ahí está. Ahora se los comparto. Bueno, acá tenemos entonces, en este mapa, el mundo conocido hasta ese momento. Fíjense. Dice el texto, en la Edad Media el mundo era como una constelación de pequeños universos cerrados en el mismo y que se ignoraban entre sí. Cada civilización estaba separada de las demás por grandes zonas deshabitadas y poco pobladas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Rusia, ¿no? En la zona de Siberia, por ejemplo, esa va a ser, Siberia va a ser realmente, bueno, se va a ejercer soberanía recién en el siglo XIX, pero es una zona totalmente desconocida, ¿no? Bueno, y que se ignora, dice, cada civilización estaba separada de la demás por grandes zonas deshabitadas o poco pobladas. Europa lo ignoraba, casi todo de África, más allá del Sahara, de China y de la India, y ni siquiera sabía de la existencia de América, ¿no? Los vikingos habían recorrido el Atlántico Norte, pero no hubo continuidad, y al poco tiempo fueron olvidadas, y posteriormente las cruzadas y los viajes de los grandes mercaderes con Marco Polo permitieron contactar primero con el mundo islámico y luego a través de este con el lejano oriente y el África negra. Entonces, esta es una representación, fíjense, del mapa, ¿no? De aquella época. Es a partir del momento con el contacto con América,
cuando comienzan a aparecer, entre otras cuestiones, cartografías, por ejemplo, ¿no? Nuevas informaciones que van a permitir construir una idea cierta de lo que era el mundo hasta ese momento. Entonces, descubrir, fíjense, para Dussel, esto acontece entre 1502 a 1507, y tiene que ver con las exploraciones llevadas a cabo por Américo Vespucio, entre otros, y que llevan a constatar la existencia de tierras continentales habitadas al este del Atlántico y que hasta ese momento habían sido como desconocidas, ¿no? Y ahí hay un aspecto bien interesante, dice, lo cual exige abrir el horizonte ontológico, ¿no? De la comprensión del mundo, de la vida cotidiana, a una nueva comprensión de la historia como acontecer mundial planetario, ¿no? En esto hay como un énfasis de parte de los colonialistas, como lo veremos más adelante, pero obviamente hay una apertura desde el punto de vista del conocimiento y de la comprensión, dentro de un contexto de pensamiento renacentista, digamos, que quiere, que va a motivar una serie de cambios, ¿no? En este caso. Esto es un mapa, fíjense, de 1540, el primer mapa independiente de América es impreso en Basilea en 1540. Fíjense cómo se va construyendo la noción espacial geográfica, en este caso, en base a esas primeras incursiones, ¿no? Y luego, obviamente, ir a América del Norte no tiene nada que ver de lo que es actualmente, ¿no? Entonces, acá hay otro mapa, ahí está, este es un mapa de Johannes Bleu, de 1658, por ejemplo. Dice que incluye a la derecha el retrato de Vespucio, que será este de acá, ¿no? Y este es un mapa del cual obviamente, fíjense acá, falta Siberia, se desconoce totalmente lo que es el estrecho de Bering, por ejemplo, ¿no? Entonces hay aspectos ahí que completar. Este de acá, a ver, bueno, este de acá, también, ¿ven? Es una carta del mundo, también de 1507, fíjense ustedes, donde hay aspectos todavía, ven que no se observa muy bien lo que es Australia, por ejemplo, ¿no? Bueno, que son aspectos que luego a través de las cartas de navegación, las cartas gráficas y demás, van a ir mejorando y perfeccionando ese mapa hasta llegar al mundo de lo que actualmente es, aunque hay que decir que es un mundo totalmente, un mundo geográfico, un espacio geográfico totalmente, en este caso, que responde a un criterio ideológico, ¿no? Américo Vespucio, acá está bien interesante, lo que relata en su carta denominada El Nuevo Mundo. Dice lo siguiente: describe, dice, con una pluma alegre y coloreada los viajes que ha realizado, supo captar maestramente el paisaje, la montaña, los ríos, los animales feroces, la variedad de los árboles, el carácter de los hombres desnudos. Bueno, les llama mucho la atención porque en realidad también el Renacimiento centra su atención en el cuerpo del hombre, ¿no? Hay que pensar en el Miguel Ángel, por ejemplo, perdón, en el David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O en los cuadros de la época y que retoman particularmente, ¿no? Entonces ahí veremos que retoman la desnudez humana, ¿no? Dice, en aquellos países hemos encontrado tal multitud de gente que nadie podría enumerar, como se lee en el Apocalipsis. Todo de uno y otro sexo van desnudos, ¿no? No se cubre ninguna parte del cuerpo y así como han salido del vientre de la madre, así hasta la muerte van. Cuerpos grandes, bien plantados y proporcionados, tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andando desnudos son teñidos por el sol. Tienen cabellos abundantes y negros, son ágiles en el andar y en los juegos de una franca y hermosa cara que ellos destruyen, ¿no? Pues se perforan las narices, los labios y las orejas,
He visto muchos que tienen en la cara 7 perforaciones, cada una de las cuales tenía el tamaño de una ciruela, ¿no? Y cierran ellos con estas perforaciones con piedras cirúleas, marmóreas y de alabastro. Otra costumbre hay en ellas muy atroz y fuera de la credulidad humana, pues siendo sus mujeres lujuriosas, hacen hinchar los miembros de sus maridos de tal manera que parecen deformes y brutales, ¿no? Y eso con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos, y por causa de ellos muchos lo pierden y quedan eunucos, ¿no? Aún anduve 27 días en una cierta ciudad donde vi en muchas casas la carne humana salada y colgada de las vigas, como entre nosotros se usa ensartar el tocino y la carne de cerdo. Digo mucho más que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos y no usamos su carne en las comidas, lo cual dicen que es sabrosísima, ¿no? En este caso, el escrito de Américo Vespucio es muy similar al escrito de muchos de los cronistas, y esto va contribuyendo a construir la alteridad, ¿no? A ese otro cultural totalmente diferente, que acá se muestra como desnudos. En algún momento las mujeres son presentadas como lujuriosas, en otra oportunidad, cuando hace alusión a estas prácticas caníbales, ¿no? En particular también hay como ciertas ideas, ¿no? Respecto ¿no? a estas prácticas en particular, ¿no? Sobre los caníbales, ¿no? En el caso, estoy pensando en el caso de las Bahamas, por ejemplo. Entonces, estos ritos resulta como muy importante y que responden a esta fase del descubrimiento, ¿no? Que tiene que ver con una fase contemplativa, más estética, de descubrir a ese nuevo mundo culturalmente totalmente diferente, ¿no? Frente a esa figura aparece esta de acá, que es el de la conquista. Ya la relación, dice Dussel, ya no es ni estética ni cuasi científica, como lo mencionábamos anteriormente, de la persona naturaleza, ¿no? Como el descubrimiento de nuevos mundos, ¿no? Ahora ya la relación es como más práctica, dice el amigo Dussel, ¿no? Ya la relación ya no es acá de persona naturaleza, de persona que contempla, que recoge información, ¿no? Persona que de la mirada etnológica trata de interpretar el mundo ese nuevo mundo bajo categorías o percepciones, categorías y percepciones de carácter occidental, sino acá la relación es como más práctica, ya las relaciones de persona a persona, ¿no? Política, militar. Ya, dice Dussel, no se trata del reconocimiento o de la inspección con levantamiento de mapas, descripción de climas, topografía, flora o fauna, ¿no? De nuevos territorios, sino acá la dominación ya se habla sobre dominación de las personas, los pueblos de los indios, ¿no? Esto tiene que ver ya con una nueva mirada de parte de la corona sobre ese territorio explorado. En un primer momento ya hay una necesidad de colonizar el territorio, ¿no? O primero, obviamente, de colonizar, de conquistar esos territorios. Entonces ya él dice, ya no es la teoría, ahora es la práctica de la dominación. Entonces, esa figura tiene otro tipo de características, digamos, si quiere, ¿no? A ver, ¿quién de los que están escuchando me puede colaborar con lo que se observan en estas imágenes? Por ejemplo, hablemos de la primera imagen que ustedes pueden ver ahí. ¿Quién me puede hacer un análisis sobre estas imágenes? Maxi, te veo ahí. ¿Qué observas en esas imágenes? Sí, profe, la primera, algo que me llama la atención es hay perros, ¿no? Creo que perro no existía en el continente, creo. Después veo, bueno, gente colgada en la segunda imagen, quemadas, digamos, Sí. están por ser quemadas.
En la tercera imagen, bueno, ya también veo la vestimenta de la nueva gente de los conquistadores, ¿no? Ujú, Espadas, su forma de vestir, ¿no? Y la gente, bueno, del otro lado, digamos, del otro grupo está desnuda, ¿no? Y después la exacto. cuarta imagen, creo que es más referente al Imperio Inca, ¿no? Bueno, bueno. Creo que Pero usted, sí. ahí Máximo, fíjate la letra arriba, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ah, no, Tlatelolco dice. El Tlatelolco. Sí, entonces Sí, no es sí. Inca, ¿no? Es más bien Azteca. ¿Sí? Javier, ¿cómo estás? ¿Qué observas en esa imagen? Ah, perfecto. Eh, bueno, yo lo que observo más que nada de las cuatro es como una demostración más que nada de la violencia o del poder que tenían los conquistadores, ¿no? Las formas en que tenían de demostrar eh, su poder y más que nada las prácticas que usaban Mm, para de los métodos de conquista, más que nada, digamos. La que más me sí, llamó la atención es la última, ¿no? Es esta justamente de la que habla de Tlatelolco, mm, cómo la imposición cómo se dibujan, digamos, cómo la percepción mm, de los nativos frente a las armaduras y lo demás, y el choque, digamos, cultural o de la cosmovisión es bastante distinto con respecto a las otras tres. Las otras tres es como una demostración del poder mediante la violencia de ujú, aquellos a que no se sometían a los conquistadores, ¿no? No sé, algo así lo relaciono, lo sí, reflexiono de esa forma. ujú. Sí, sí. Son cuatro imágenes como muy interesantes que muestran esto que dice Dussel respecto a que esta relación ya es de hombre a hombre, ¿no? Y que va a llevar a la dominación de unos sobre otros. En la primera se observa la violencia llevada a cabo por estos perros, que son perros mastines, que son perros de guerra, en principio que ha generado pavor, digamos, en las poblaciones indígenas en un primer momento, ¿no? En la segunda, observan ustedes a uno de los, bueno, el conquistador que está, uno está encendiendo el fuego o avivándolo. Eh, Esto tiene que ver también con la mentalidad religiosa de la época, la famosa Santa Inquisición, ¿no? El tema de llevar a la hoguera a todo aquel que piense distinto, digamos, a lo que es el catolicismo. Al otro lado ven ustedes la situación de un hombre, de un conquistador que tiene entre sus manos a un niño que lo golpea, parece que, bueno, intenta golpearlo en la pared, en este caso. Abajo hay como, primero alguien que está siendo quemado en la hoguera, seguramente ha negado la palabra de Dios, ¿no? Para el conquistador. Observan al cura, que está presente, digamos, se quiere, y que representa una institución que va a ser clave en el proceso de conquista y colonización, como va a ser la iglesia a través de las diferentes órdenes que llegan precisamente a América. Y en la última, el personaje central, más grande inclusive que el amigo Cortés, va a ser la Malinche, ¿no? En su intento de traducción. Y esta situación que ustedes van a leer la semana que viene, cómo los aztecas le llevan ofrendas, digamos, a estas personas que ellos creen que son como dioses, ¿no? Esa confusión que hay en el mundo mexicano, ¿no? Respecto en este caso, respecto a Hernán Cortés, no en menos tiempo. Entonces, pero todo el filtro que uno puede observar acá, bueno, entonces hay palabras como claves, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de cómo se presentan a unos y otros, obviamente unos están nudos y otros están vestidos, la posición central que ocupan algunos personajes también resulta clave, la diferencia en términos, bueno, y el filtro entre la imagen 2 y 3, la cuestión religiosa, ¿no? Que lleva a la matanza precisamente de gran población indígena, ¿no? Son aspectos a traer a colación aquí.
Muy bien, entonces, dice Bartolomé de las Casas, entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos, hacían apta sobre quien de una cuchillada abría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo, arrancaban a las criaturitas del pecho de sus madres y las lanzaban contra las piedras, a los hombres les cortaban las manos, a otros les amarraban con paja seca y los quemaban vivos, y les clavaban una estaca en la boca para que no se oyeran los gritos. Soy testigo de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca vistas ni oídas, ¿no? Acá me parece viene muy bien el texto, el paradigma de la conquista, ¿no? Es decir, ¿desde qué mirada nosotros vamos a construir la idea de la conquista, ¿no? Desde esa postura de la leyenda negra, o desde esa postura de una leyenda rosa, digamos, si quiere, o tratando de ver en qué medida los indígenas también reaccionaron frente a este tipo de propuestas, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, pero bueno, esta es un fragmento de texto extraído de Bartolomé de las Casas, y él, esto acompaña lo que podemos señalar de Dussel cuando habla sobre la violencia que significa la conquista, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen que acompaña a la anterior en particular sobre estos actos de violencia llevados a cabo entonces por los españoles, ¿no? O castellanos, ¿no? Más bien. Muy bien, entonces Ginés de Sepúlveda, que es un aristotélico, él está a favor de la esclavitud de los indígenas, dice lo siguiente: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros, ¿no? Del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales con prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como los monos a los hombres, fíjense, ¿no? ¿Qué mayor beneficio y ventaja saludable pudo acaecer a estos bárbaros que el quedar sometidos al imperio de quienes con su prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros y apenas hombres en hombres civilizados en cuanto pueden serlo, de viciosos en honrados y probos, de impios y siervos de los demonios en cristianos y adoradores del verdadero Dios y de la verdadera, en este caso, religión, ¿no? Entonces, esto lo escribe Ginés de Sepúlveda. ¿Qué me dicen ustedes respecto a este texto? A ver, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? ¿Qué puede resultar sobresaliente quizás, no? Se observa un fuerte etnocentrismo y racismo. Bueno, buenísimo, Francisco. ¿Qué más? Hay, ¿Qué más hay como una ustedes? justificación a través de todo el discurso a todos sus actos. O sea, para ellos es absolutamente válido todo lo que están haciendo. Buenísimo. Esa idea de la justificación en algún momento también lo vamos a retomar, pero bajo qué categorías, ¿no? Se van construyendo al otro. Y obviamente eh, allí la cuestión religiosa, la cuestión cultural juega un papel muy importante, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, a Ginés de Sepúlveda lo vamos a volver a cruzar a través de un texto para poder introducirnos más en la forma de cómo él está pensando, digamos, al respecto, ¿no? Entonces, y esta acá es una frase de Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna Cápac, ¿no? Que intenta, bueno, revelar a lo suyo de esta manera. Dice, todas las amonestaciones que nos hacen, nos obran ellos al revés. Dice, no tienen temor de Dios ni vergüenza. Su codicia ha sido tanta que no han dejado templo ni palacio que no hayan robado. Pretenden tenernos tan avasallados y sojuzgados que no tengamos más propósito que buscarles metales y proveerlos de nuestras mujeres y nuestro ganado. Además han atraído a los yanaconas, ¿no? Dice, ¿qué le debemos para que con estos caballos y armas no hayan hecho tanta guerra? Parece cosa justa que preocupemos con toda determinación morir sin quedar ninguno o matar a estos enemigos nuestros tan crueles, ¿no? La mirada
desde el otro lado, ¿no? Es decir, cómo construye la alteridad, en este caso, Manca Yupanqui, haciendo alusión a un tema muy importante para entender la conquista de determinados territorios, ¿no? Que es cuando él habla sobre el tema de la codicia, ¿no? Hay un autor ahí que vamos a leer que es Asaurian, y él señala, dice, la base de la conquista y colonización es la búsqueda de metales preciosos, ¿no? Entonces, en este caso, el oro y la plata, ¿no? Y de esa manera creo que hay que entender las diversas proyecciones que se van a dar en el territorio americano, ¿no? En este caso. Y esta de acá es un famoso canto azteca que dice lo siguiente, ¿no? Para mostrarle, digamos, el tema de la violencia a la cual hace referencia Dussel. Dice, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechados están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están procesos, rojas están las aguas, están teñidas, y cuando, acá dice, las bebemos, es como si bebiéramos agua de salitre. El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí entre Atelolco. ¿A dónde vamos, oh amigo? ¿No? También, bueno, la entrada, digamos, en una segunda fase, que termina en realidad con una catástrofe para la población azteca sentada precisamente en esa ciudad, ¿no? Entonces, en principio, una vez ya, dice Dulce, reconocidos los territorios geográficamente, se va a pasar al control de los cuerpos, ¿no? De las personas, y era necesario pacificarlas, ¿no? Y la conquista, en todo caso, es un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como, en este caso, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está una serie de caracterizaciones respecto al tema de la conquista, ¿no? Punto ahí, ¿qué tal si descansamos un ratito? ¿No? Descansamos un ratito, 10 minutitos, y volvemos. Bueno, Bueno, profe. profe, Bueno, muy Bueno, bien. Descansamos y volvemos. Yo lo dejo ahí nomás. Ustedes, si quieren, vuelven a conectarse enseguidita, o si no, queda pendiente ahí hasta que yo vuelva. Entonces, son y 35 y 45 volvemos. Yo me voy a tomar té. Muy bien. bueno, profe. Buenas tardes. bueno.
Bueno, chicos, sigamos entonces con esta última parte del teórico de hoy. A la tarde retomamos algunos otros aspectos, pero recuerden ustedes entonces que estamos viendo las figuras históricas tomadas por Enrique Dussel, que eran 4: la invención de América, el tema de la colonización, y ahora estábamos como viendo algunas imágenes y leyendo algunos fragmentos de texto que hacen o que acompañan lo que dice Dussel respecto al tema de la figura histórica conocida como conquista, que hace alusión al tema del control del cuerpo a cuerpo. Esta situación es como bien interesante, digamos, en este sentido. Dice, la conquista es un proceso militar, violento, que incluye dialécticamente al otro, como lo mismo, digamos, ¿no? Y ahí nos lleva a pensar en el tema de cuáles son las características del conquistador, es decir, quién es el que viene a conquistarnos, ¿no? En principio, me parece un aspecto muy interesante que lo voy a retomar a la tarde, que es el tema de la famosa reconquista española, un concepto pensado con fines de carácter nacionalistas, digamos, en la época del franquismo. Digamos, cuando uno dice reconquista española, en principio hay que poner en duda si realmente España existía en aquel momento. La respuesta es no. Luego, a través de procesos políticos, se va logrando la centralización en manos de los reyes católicos, pero en principio lo que uno puede encontrar ahí es una constelación de reinos, ¿no? Entonces, pero de ese proceso de reconquista, en donde los pueblos cristianos avanzarán reconquistando territorios que habían estado del siglo VIII en manos de los musulmanes, surgen algunas ideas como bien interesantes. En primer lugar, muestra que quienes vienen a la conquista en América son aquellos que en principio representan a un proceso de continuidad de ese proceso de reconquista, que se proyecta no solamente hacia lo que es el norte del África, hacia la zona de Marruecos, por ejemplo, en persecución de musulmanes, sino también hay toda una proyección de esa idea de la reconquista hacia el territorio americano, tanto así que cuando se dice que cuando ingresaron a lo que es Tenochtitlán y al observar esos grandes templos, lo que los conquistadores veían allí eran grandes mezquitas, ¿no? Entonces, eso es por un lado, digamos. Cuando hablamos sobre la reconquista también, hablamos de que quienes nos vienen a conquistar son hombres con experiencias. Por ejemplo, la habilidad de aprovechar las rencillas políticas han sido aplicadas, digamos, en territorio que luego será España. Esas también se van a aplicar, ¿no? Hay una coincidencia entre tomar o capturar prisionero a Moctezuma y Atahualpa, por ejemplo, que permite convalidar lo dicho anteriormente. Entonces, el que establece sobre otros pueblos la dominación del mundo español es un militar, es un guerrero, ¿no? Basado en este tipo de prácticas, ¿no? Antes dichas, ¿no? En lo que es la península ibérica. También dice, el conquistador es el primer hombre moderno activo, práctico, que impone su individualidad violenta a otras personas, al otro, ¿no? Esa sería otra de las otras características, digamos, ¿no? También habla, Dussel dice, la subjetividad del conquistador, por su parte, se fue constituyendo y desplegando lentamente en la praxis, ¿no? Y así se enfrentaron dos mundos, en uno moderno, de sujetos libres que decidían en común acuerdo. Eso es bien interesante. Ya el hombre deja de ser una especie de títere o de instrumento de Dios, comienza a tomar sus propias decisiones, en particular, frente a otro hombre que está más bien limitado por sus tradiciones, sus leyes,
adivinatorias, sus ritos, sus cultos, sus dioses, ¿no? Este punto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque en principio nos va a permitir a nosotros entender cuál fue la situación de Moctezuma frente al avance del conquistador, ¿no? Un hombre, como leerán ustedes a través del texto de Todorov, muy limitado por sus tradiciones y sus creencias, que actúan como un factor que termina desencadenando la fatalidad, ¿no? Entonces, ese me parece que es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, pero viendo a este tema del conquistador, características del conquistador, también decirles que, dado que proviene de un contexto cultural intolerante, allí juega un papel fundamental la Inquisición, por ejemplo, y la expulsión de musulmanes y de judíos, por ejemplo. Es un hombre intolerante hacia las diferencias, obviamente, religiosas y culturales, ¿no? La conquista fue llevada a cabo por hombres específicamente, y por lo tanto su mirada, o la mirada que nosotros le debemos dar a la conquista, es de carácter más bien androcéntrica, ¿no? Las mujeres luego llegarán una vez conquistados los territorios, ¿no? Entonces, y con todo lo que ello va a implicar, ¿no? El hombre machista, digamos, en principio, y la perspectiva que va a tener sobre el tema de la conquista, ¿no? Entonces, basado en eso, entonces tenemos que la primera relación entre hombres fue obviamente violenta, una relación de carácter militar, de conquistador a conquistado. Acá dice de una tecnología desarrollada contra una tecnología militar subdesarrollada, a la cual, en un ejercicio de pensamiento así a priori, porque luego lo vamos a profundizar, esto es relativo, si bien uno admite una superioridad técnica militar, en definitiva, lo que va a permitir la rápida derrota de los imperios va a ser el colaboracionismo de ciertos grupos étnicos disidentes a los imperios, ¿no? En este caso, como para que quede bien claro la postura de la cátedra, pero sin embargo, bueno, la tecnología militar asociada, digamos, al uso de armas de fuego, las espadas, digo, el metal, también, bueno, el caballo, ¿no? Como factor sorpresa, frente a una tecnología militar más bien asociada a la piedra, ¿no? Entre otras cuestiones, con concepciones también igualmente distintas de lo que es el arte de la guerra, ¿no? Entonces, la primera experiencia moderna, dice Dussel, fue de la superioridad cuasi divina, ¿no? Esto tiene que ver con esta idea de las creencias sobre que estos que venían a conquistar eran dioses, pero también, bueno, apoyados los europeos en cuanto a justificación, digamos, se quiere, por deidades, ¿no? Dios, la Virgen María, entre otros, del yo europeo, dice, sobre el otro primitivo, rústico e inferior, ¿no? Es un yo violento militar que codicia, que anhela riqueza, poder y gloria, ¿no? Esto tiene que ver también respecto a la pregunta de quiénes son los que nos vienen a conquistar. En principio, la idea ya dijimos, ¿no? Es un hombre, por un lado, son hombres con experiencia en términos militares, y también, bueno, hombres que tienen codicia sobre determinado tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo español hay un sistema que se llama de mayorazgo, que terminaba beneficiando este sistema de herencia solo a los hijos mayores, mientras que los segundones tenían que buscar, por otra parte, riqueza, poder y la gloria, ¿no? Y América se va a transformar en un excelente escenario para lograr la riqueza y el prestigio social. Entonces, quienes vienen a conquistarnos son hombres con experiencia, segundones o hijos dálgos, como también se los puede llamar, ¿no? En este caso. Dice, esto permite convalidar lo anterior, ¿no? Cortés, dice, actuaba como los cristianos de la Reconquista, como los reyes católicos ante Granada, ¿no? Dice, pactaba con unos, dividía a los otros y los iba lentamente derrotando
en violentas batallas en las que los soldados, un puñado, demostraban de todas maneras la práctica adquirida en más de 7 siglos de lucha contra los musulmanes en la península ibérica, el uso de las armas de fuego, los cañones de pólvora, los bestiales perros amaestrados para matar, los caballos tenidos por dioses desconocidos, etc., ¿no? Obraban con tantas dobleces, hipocresías, mentiras, maquiavelismo político de gran eficacia, que su accionar desconcertó a los mexicanos, expertos en el dominio de cientos de pueblos, pero de una honestidad en su palabra completamente ingenua para el hombre, en este caso, moderno, ¿no? Entonces ahí está una serie de referencias bien interesantes respecto al conquistador. Entonces, para Dussel, la conquista es una afirmación práctica del yo conquisto y dice en términos filosóficos la negación del otro como otro, ¿no? Esa conquista era sumamente violenta, ¿no? Cuando uno habla sobre la negación del otro, la pregunta gira en torno a si estos tenían o no tenían alma, lo cual esta idea hacía proclive a pensarlos como esclavos, podemos decir así. Entonces va a haber todo un debate interesante en las décadas posteriores, digamos, ¿no? El conquistador, bueno, un ego violento y guerrero moderno naciente, y era además un ego fálico, ¿no? Bien interesante esa mirada, ¿no? En el caso de la violencia erótica, dice, vino simplemente a mostrar la colonización del mundo de la vida indígena, ¿no? La colonización o el dominio del cuerpo de la mujer india es parte de una cultura que se basa también sobre el dominio del cuerpo del varón indio, y a este se explotará principalmente por el trabajo una nueva lógica de carácter económica, digamos, si quieren, ¿no? Esto también, el tema del ego fálico y el tema del dominio de la mujer o la construcción de sentidos semánticos, también fueron aplicados en el contexto andino, digamos, si quieren, ¿no? Hombre, dominador, mujeres o dominados, está asociado con lo femenino, digamos, en este caso. Entonces, acá lo que uno puede ver, por ejemplo, de esta imagen, a ver si la chico un poquito, ahí está. Bueno, es el encuentro de Atahualpa con Pizarro, ¿no? En el caso de la conquista en los Andes meridionales. En este caso hay una confusión ahí de la muerte, que vamos a ver más adelante, pero acá hace referencia a la ejecución también de Atahualpa, ¿no? Podemos decir así, que en realidad no muere con su cabeza cortada, ese va a ser Tupac Amaru I, pero bueno, la iconografía lo releva de esa manera, ¿no? Después lo vamos a discutir a través de un famoso mito como el mito del Incarri, ¿no? Bueno, hay como pequeños escenarios, un escenario vinculado con el tema de la guerra, la confrontación entre uno y otros, ¿no? Que va a la dominación de los, en este caso, castellanos sobre los pueblos indígenas. Y la última figura, ya para terminar, es el de la colonización. Este es un concepto traído de la experiencia del Imperio Romano, particularmente. Dice, colonización del mundo de la vida no es aquí una metáfora, tiene la palabra de sentido fuerte, histórico real, es la cuarta figura que va adquiriendo en 1492, ¿no? Colonización viene, bueno, de esta idea de colonia romana, eran las tierras y culturas dominadas por el imperio que hablaban latín y que pagaban tributo, era una figura económica política, ¿no? La colonización responde a una política de dominación que en el territorio se va a traducir a partir de la fundación de ciudades que representa en principio al mundo civilizado. Las ciudades son donde están las principales instituciones, el cabildo, por ejemplo, la iglesia, entre otras cuestiones. Allí se asientan, podemos decir, los principales vecinos, los vecinos notables. No se puede considerar un territorio colonizado si en ese territorio no hay una ciudad junto con sus instituciones, ¿no? Entonces, en las ciudades también se puede ver cómo se estructura una sociedad, obviamente de carácter estamental, ahí está el comercio. Las ciudades juegan un papel muy importante en lo que se refiere al tema entonces de esas políticas de, ¿no? Entonces, la colonización
en principio, sobre esto uno puede decir, América, dice, fue la primera colonia de la Europa moderna, ya que históricamente, dice, fue la primer periferia antes de África y Asia, ¿no? Y en todo caso, África y Asia se van a transformar en periferia, podemos decir así, en el siglo XIX, ¿no? Y la colonización de la vida cotidiana del indio, del esclavo africano poco después, fue el primer proceso de modernización, de civilización, de subsumir al otro como lo mismo, pero ahora no ya como objeto de una praxis guerrera, de violencia, sino de una praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica, es decir, del dominio de los cuerpos por el machismo sexual, de la cultura, de tipos de trabajo, de instituciones creadas por una nueva burocracia política, es decir, la dominación del otro, ¿no? Cuando uno habla sobre la colonización, podemos referir a todos aquellos procesos que han llevado a la imposición de un proyecto civilizatorio, que no es como el que se da, digamos, en el siglo XIX. En este caso, la religión va a jugar un papel muy importante, digamos, a través de sus diferentes estrategias de conversión del indio, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, la colonización se va a dar, uno puede decir, a partir de la finalización misma de la conquista, y va a implicar la aplicación de un sistema de dominación que va a llevar a la explotación, digamos, si se quiere, de la población indígena a través de diferentes tipos de estructuras, ¿no? Algunas provenientes ya de la experiencia previa incaica y otras planteadas a partir de la presencia del castellano. Estoy pensando, por ejemplo, en las denominadas encomiendas de indios, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que uno puede señalar, las 4 figuras, en este caso históricas, traídas a colación entonces por un postcolonialista como es Enrique Dussel, y que nos sirve a nosotros como para poder introducirnos en esta temática tan interesante como lo es la conquista del territorio americano. Muy bien, con esto termina entonces la clase teórica prevista para el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? Bueno, a la tarde nos estamos viendo en el mismo link, y va a ser a partir de las 15:30. ¿Sí, Javier? Sí, eso quería preguntar por la clase de la tarde, ¿qué hora iba a ser? Sí, sí. Porque recién Va me a ser a las 15:30. desocupo más o menos a las 3, por ahí me desocupo y por ahí llego un poquito tarde, Sí. pero Bueno, buenísimo, Javier. bien. Entonces, 15:30, yo voy a avanzar un poquito sobre el contexto europeo, y sobre la ampliación de lo que son las fronteras atlánticas, ese tipo de cosas, y luego ustedes me van a hacer un comentario sobre lo que es el texto de paradigmas, ¿no? Hablándome sobre el tema de las famosas utopías, el tema del paradigma donde se centra el autor. Entonces haremos una breve reflexión sobre el texto como para terminar la parte, en este caso, la parte práctica. Entonces, nos estamos viendo a la tarde. Yo ahora pongo un mensaje en el grupo para convocar a aquellos que no han participado de la clase teórica del día de esta mañana, ¿no? Entonces, de esta manera me despido y nos estamos viendo a la tardecita a las 15:30. Nos vemos, profe. Muy bien, profe. Como profe, luego. Hasta luego. Bueno, Hasta la tarde, profe. chao, chao.